Bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. El día de hoy vamos a resolver operaciones combinadas con multiplicación y división de los números enteros. Entonces vamos a resolver el problema 1. El problema 1 te dice lo siguiente. Alberto tiene 15 años. Entonces Alberto va a tener en este caso 15 años. Y te dice que Luis tiene el triple de su edad. O sea que Luis va a tener el triple de la edad que tiene Alberto. O sea, será Alberto. Será igual a 3 por 15. Y 3 por 15 nos va a dar 45 años. Y nos está preguntando cuánto será la suma o cuál será la suma de sus edades. Entonces, ¿cuánto será la suma de la edad que tiene Albert, que es 15, más la edad que tiene Luis, que es 45? Entonces, 15 más 45 nos va a dar 60 años, en este caso, como respuesta. ¿Sí? O solamente sumamos cantidades y vamos a decir que la suma es 60. Nada. Según tus alternativas, sería la alternativa. Y entonces tenemos que interpretar muy bien cuando nos dicen el triple, el doble, el cuádruple y todo eso para que sepamos que se van a multiplicar. O nos está hablando de algún producto. ¿Sí? Seguido de eso vamos a resolver el problema 3. ¿Sí? El problema 3. El problema 3 te dice lo siguiente. Un sargento quiere formar a sus soldados en 5 filas de 6 soldados cada uno. Pero observa que le faltan 4, ¿sí? Entonces, las forma de 4 filas de 5, entonces le sobrará ahora, ¿no? Te está preguntando cuánto le va a sobrar en este nuevo orden que va a formar los soldados. Entonces, te dice que si nosotros multiplicamos 5 filas y en cada fila va a haber 6 soldados, 5 por 6, tendríamos que tener 30 soldados para que no sobre ni falte, ¿sí? O sea, para hacer para hacer este orden, ¿sí? Supongamos que acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Acá hay una fila, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá hay una segunda, y así sucesivamente, en todo este batallón o formación, tendrían que haber 30 soldados para que no sobren ni falten, ¿sí? Pero resulta que el sargento se da con la sorpresa de que si va a ser una formación de esa cantidad, le van a faltar 4 soldados. O sea, no va a tener 30 soldados, sino le van a faltar. O sea, solo cuenta con 26 soldados nada más. ¿Sí? Solo tiene 26. Y te dice que después él va a querer arreglar esa situación, ¿no? Ya que le faltan 4 soldados para hacer ese forme o esa formación de 5 por 6 soldados. Entonces decide cambiar el orden y va a cambiar en la que sea ahora 4 por 5. ¿Sí? Recordemos que ahora va a tener 26 soldados. Esos son los soldados que realmente están ahí. Y nos dice que ahora va a cambiar la formación a 4 por 5 en cada fila. Entonces, ¿cuántos soldados sobrarán ahora? Sabemos que 4 por 5 va a ser a 20 soldados. O sea, solo necesita 20 soldados para que haga esta formación de 4 por 5. Entonces, podemos darnos cuenta que si tiene 26 en total y solo necesita 20 para hacer esta formación, 26 soldados menos 20 que necesitaría, ese resultado nos va a decir que 6 soldados le van a sobrar o no van a estar en este espacio o en esta nueva formación que vaya a elegir el sargento. Entonces tu respuesta sería de 6 soldados. Es la cantidad que le sobra al sargento para esta nueva formación. ¿Sí?
Seguido de eso vamos a resolver el problema 5 de tu hijo. Está muy interesante. El problema 5 te habla de edad. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá el problema. El problema 5 te dice lo siguiente. Hace 10 años, Luis era 5 años mayor que Jorge y actualmente sus edades suman 37 años. ¿Cuál será la edad de Luis dentro de 10 años? Y entonces, cuando hablamos de edades, tenemos que hacer una tabla donde hablemos del pasado, hablemos del presente y hablemos de un futuro. ¿Sí? Y nos dice como dato lo siguiente. Te dice que hace 10 años Luis y Jorge. ¿Sí? O sea, tenemos dos personajes acá. Tenemos a Luis y tenemos a Jorge. Y nos dice lo siguiente. Te dice que hace 10 años, ¿sí? Hace 10 años Luis era mayor, en 5 años mayor que Jorge. O sea, si Jorge hace 10 años en el pasado tenía A años, ¿sí? Se dice que Luis era 5 años mayor. O sea, que Luis tendría A más 5 años, porque va a ser mayor a Jorge. Por ejemplo, si una persona tuviera 10 años y nosotros decimos que su hermano de esa persona es 5 años mayor que la persona A, entonces tendríamos que decir que en total va a tener 15 años, ya que la persona A que va a tener 5 años, y decimos, ¿no? Que la persona B es 10 años mayor que la persona A. O sea, que va a ser la edad que tiene la persona A más los 10 años en los que le excede. ¿Sí? Entonces, si nosotros reemplazamos los años que tiene A, que sería 5 más 10, entonces B tendría 15 años. Esto es lo que estamos aplicando acá. Si Jorge tiene A años, y te dice que Luis es 5 años mayor que Jorge, entonces Luis tendrá que tener A más 5 años. ¿Sí? Esto es en el pasado, o sea, hace 10 años. Pero sin embargo, ahora te habla de la actualidad. Y en la actualidad te dice que la edad suman 37 años. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar eso? Se dice que en el presente, ¿no? Estos datos lo hemos sacado de hace 10 años. Entonces, nos vamos a ir ahora al presente. Para eso, vamos a tener que sumarle 10 años a la edad que tiene Luis y 10 años a la edad que tiene Jorge. ¿Sí? Entonces, si nosotros le sumamos 10 años, Luis ahora tendrá A más 15. Y la edad de Jorge será A más 10, ya que les estamos sumando los 10 años para llevarlos al presente. ¿Sí? Y después te dice que la suma en el presente, la suma de estas dos edades, va a ser igual a 37. O sea, la suma de estas dos edades en el presente, en la actualidad, es igual a 37. Es a partir de, de ese dato que vamos a sacar una ecuación, donde la edad que tiene Luis, A más 15, más la edad que tiene Jorge, A más 10, va a ser igual a 37. ¿Sí? Entonces, porque en la actualidad la suma de las dos edades es igual a 37. Entonces, tendremos que resolver esta ecuación. A más A, tendremos 2A, 15 más 10, 25, que es igual a 37. Este 2 que está, perdón, el 25 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Y 37 menos 25 nos va a dar 12. El 2 va a pasar a dividir, entonces A nos va a valer 6. Entonces nos está diciendo que hace 10 años Jorge tenía 6 años, Luis va a tener 11 años, ¿sí? Estamos reemplazando el valor de A
en los datos que teníamos en el cuadro. ¿Sí? Entonces, si Luis tenía en el pasado 11 años, sumándole esos 10 años, en la actualidad, Luis ya no va a tener A más 15, sino tendría 6 más 5, que sería 11, y este 11 más 10 tendría 21 años en la actualidad. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer para la edad de Jorge. Jorge en el pasado tenía 6 años, más los 10 años en el presente, va a tener 16 años. Y cumple 21 más 16 es igual a 37. Era el dato que nos estaban dando. ¿Sí? Y lo que nos está preguntando es que, ¿cuál será la edad de Luis dentro de 10 años? O sea, si en el presente Luis tiene 21, dentro de 10 años, o sea, más 10 años, tendrá que ser 21 más 10. Luis tendrá 31 años y Jorge tendrá 26 años. Y a nosotros nos están preguntando por la edad de Luis. Entonces Luis tendrá que ser igual a 31 años. Esta será tu respuesta para este ejercicio simple. ¿Sí? Entonces tienes que tomar muy en cuenta que cuando nos hablan de edades siempre tenemos que poner pasado, presente y futuro y trabajar con los datos que nos vayan a dar. Ahora, siempre van a haber datos que nos digan hace 10 años, hace, tiempo pasado, dentro, en tiempo futuro, y así poder interpretar y plasmar los datos en esta tabla. ¿Sí? Entonces, mucho ojo y tener cuidado con este problema 5 cuando te hablen de edad. ¿Sí? Seguido de eso vamos a resolver el problema 6. Y el problema 6 te dice lo siguiente. Te dice, dos hermanos tienen una cuenta de ahorro. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del hermano A y del hermano B. ¿Sí? Te dice lo siguiente. Tienen un ahorro de 1.920 soles, la cual le corresponde al hermano mayor 6 veces lo que le corresponde al hermano menor, más un adicional de 72 soles. Ah, ya. Entonces, vamos a hacer de cuenta que el hermano menor va a ser A. Entonces, le vamos a poner X. ¿Sí? X va a representar la cantidad de dinero que le corresponde al hermano menor. ¿Sí? Ahora nos están hablando del hermano mayor. Se dice que le corresponde 6 veces lo que le corresponde al hermano menor. O sea, le corresponde 6X con un adicional de 72 soles. O sea, lo que le corresponde a B sería 6X más 72 soles. ¿Sí? Entonces, nos está preguntando cuánto le corresponde al hermano mayor. ¿Sí? Entonces, ya tenemos estos dos datos y tenemos que hacer el siguiente análisis. Tenemos que decir que A más B va a ser igual al total de dinero, porque se les va a repartir tanto al hermano mayor como al hermano menor. Entonces, esa suma tiene que ser igual a la cantidad de dinero que tienen en el banco, que sería 1.920. ¿Sí? A partir de eso vamos a reemplazar los valores que teníamos del enunciado anterior. Tenemos que A le va a corresponder X, a B le va a corresponder 6X más 72, y eso va a ser igual a 1.920. ¿Sí? A partir de eso nosotros tenemos que despejar el valor de X. ¿Sí? Entonces acá podemos sumar X más 6X, sería 7X, 1.920 menos 72, porque este 72 va a empezar a restar, nos va a dar 1.848. ¿Sí? 7 va a pasar a dividir, entonces X va a ser igual a 264. Pero no es lo que nos pide, ¿no? Solamente es el valor de X que hemos hallado. Ya que lo que nos está pidiendo el ejercicio 6 es lo siguiente: ¿cuánto le corresponde al mayor? O sea, ¿cuánto va a ser esta cantidad de acá? ¿Sí? Para eso vamos a borrar esta parte, la resolución que habíamos hecho en el ejercicio anterior, y vamos a hallar cuánto le va a corresponder D. Entonces, a B le va a corresponder 6X más 72.
En otras palabras, 6 veces multiplicado por 264 y a eso le vamos a sumar 72. ¿Sí? Multiplicando 6 por 264, vamos a obtener 1584. Y a esto todavía le vamos a sumar 72. Esa suma, que representa la cantidad que le va a corresponder al hermano mayor, va a ser igual a 1656 soles. Y esta será nuestra respuesta para el problema 6. ¿Sí? Entonces recordemos que tenemos que analizar mucho los datos que nos vayan a dar, ya que si el hermano menor tiene X, el hermano mayor va a tener 6 veces lo que tiene el hermano menor con un adicional de 72. ¿Sí? Esos datos hay que analizarlos para poder resolver los ejercicios y tener en cuenta lo que nos van a pedir. ¿Sí? Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 8. El ejercicio 8 de tu guía, que lo estoy proyectando en este momento en tu pantalla y que vamos a leer el enunciado a continuación. Ahí está el problema 8. Se dice lo siguiente. Dividir el número 555 en dos partes, tales que sus diferencias es 125. ¿Sí? ¿Cuáles son los números? Entonces, nosotros al dividir un número, te está diciendo que lo vamos a partir en dos partes. ¿Sí? O sea, podemos decir que este 555, nosotros lo vamos a partir en dos términos. ¿Sí? Lo podemos decir en el término A y en el término B. De tal manera que A más B nos vaya a dar 555. Entonces ya podemos sacar un dato que A más B va a ser igual a 555. Entonces esa sería nuestra primera ecuación. Después te dice que tales que las diferencias de estas dos partes, o sea, la resta de A menos B, la resta de A menos B, va a ser igual a 125. Entonces tenemos dos ecuaciones donde A más B va a ser a 555, pero A menos B va a ser igual a 125. Entonces tenemos dos ecuaciones a las cuales le vamos a poder utilizar como un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y la manera que vamos a hacer es la siguiente. De estas dos ecuaciones lo que vamos a hacer es sumarlas. ¿Sí? Las vamos a sumar. Entonces, A más A, obtenemos 2A. Más B con este menos B, se va a dar 0, se van a anular, se van a simplificar. 555 más 125 nos va a dar lo siguiente. 5 más 5 será 10. 5 más 2, 7. Más 1 que habíamos llevado sería 8. Y 5 más 1 nos va a dar 6. Y de esto, este 2 va a pasar a dividir. O sea, 680 entre 2. Esa división nos tiene que dar 340. O sea, la primera parte en la que se ha dividido estos 555 va a ser 340. Y nos están pidiendo cuáles van a ser los valores de A y B. Entonces, para hallar el valor de B, lo que vamos a hacer es reemplazar este valor en cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo lo voy a reemplazar en la primera. ¿Sí? Yo lo voy a reemplazar en la primera, donde A más B. ¿Sí? Entonces, en vez de poner A, vamos a poner 340 más B es igual a 555. Este 340 va a pasar a restar, o sea, B va a ser igual a 555 menos 340. ¿Sí? Esa resta de 555 menos 340 se tiene que dar un resultado de 200. Entonces, la otra parte en la que se ha dividido esta cantidad sería 215. Esas serían las dos cantidades.
A te vale 340 y B te va a valer 200. Según tus alternativas, las cifras que nos están dando sería la alternativa D. ¿Sí? La alternativa D. 340 y 200. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta cuando nos dicen que se parte, se reparte, se divide en dos partes, ¿no? En dos partes es que A y B. Se dice que las diferencias de esas dos partes es 125. A partir de eso hacemos un sistema de ecuaciones. Sumamos las ecuaciones que van las letras B, hallamos el valor de A. Este valor de A podemos reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones y la otra parte o el valor de B va a ser 200. ¿Sí? Seguido de esto, lo que vamos a hacer es resolver otro ejercicio más. Y vamos a resolver el ejercicio 10. ¿Sí? Vamos a borrar esta parte. O en todo caso, vamos a borrar esta también. ¿Sí? Si no has terminado de copiar, no te preocupes, puedes repetir el video para hacer un pequeño repaso también del ejercicio 8. Entonces tenemos el ejercicio 10. ¿Qué te dice lo siguiente? El producto de dos números es 2080. O sea, que A multiplicado por B son dos números. Esa multiplicación te va a dar 2080. ¿Sí? Después te dice si el multiplicador aumenta en 12 unidades. Entonces tenemos que recordar que este era el multiplicando y este era el multiplicador. O sea que ese va a aumentar en 12 unidades. ¿Sí? El multiplicador va a aumentar en 12 unidades. Entonces, nuestra ecuación nueva va a ser la siguiente. A se va a multiplicar cuando este multiplicador va a aumentar en 12 unidades. ¿Sí? Va a aumentar en 12 unidades, por eso acá le estoy sumando más 12. Y te dice, el producto aumentó en 780. O sea, inicialmente teníamos 2.800 y esta cantidad, este producto, está aumentando en 780. Y esa es la manera de cómo tenemos que interpretar o cómo vamos a llevar ese enunciado a una ecuación. ¿Sí? Recuerda esto, cuando te dicen que solo un término está aumentando, en este caso el multiplicador, entonces todo eso tenemos que repartirlo en un paréntesis, ya que es una multiplicación. Es diferente a cuando es una suma, ahí sí no hay necesidad de poner un paréntesis. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso. Entonces, nos preguntan hallar el multiplicador. ¿Sí? Hallar el multiplicador. O sea, nos están pidiendo hallar el valor de B. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver esta ecuación de forma distributiva. O sea, esta A se va a multiplicar por B y esta A se va a multiplicar por 12. ¿Sí? De tal manera que vamos a tener lo siguiente. A por B, tendremos AB o A por B, más 12 por A o A por 12, 12A, es igual a 2080 más 780. Y acá no tenemos un valor que A por B, pero ese valor de A por B ya lo tenemos inicialmente, donde A por B es igual a 280. Entonces, este valor lo podemos reemplazar ahí. Tendremos 2080 más 12A es igual a 2080 más 780, que era el valor que aumentaba después de añadirle al multiplicador 12 unidades. Entonces, acá tenemos dos valores que se pueden simplificar, y este puede pasar restando y se va a simplificar con ese. Entonces tendremos 12A es igual a 780. El 12 pasará a dividir y el valor de A va a ser igual a 65. Este sería el valor del multiplicando, ¿sí? Pero a nosotros nos están pidiendo hallar el valor del multiplicador. Entonces, para hallar el valor del multiplicador, lo que vamos a hacer es reemplazar este valor en la primera ecuación, ¿sí?
Entonces, vamos a tener lo siguiente. Si nosotros teníamos que era A por B, vamos a tener ahora 65 por B es igual a 2080. ¿Sí? Si este está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, tendremos que 2080 dividido entre 65. Y estos términos los podemos dividir acá. 2080 entre 65. Si tomamos dos dígitos de acá, no nos va a contener a los 65 que tenemos. Entonces vamos a tener que tomar tres dígitos, ¿sí? El valor que vamos a tener va a ser el 3, ¿sí? Porque con 4 se va a pasar, con 2 todavía va a quedar muy corto. Entonces 3 por 5 obtendremos 15. Llevamos una. 3 por 6 es 18, más una sería 19. Acá podemos restar, 8 menos 5 nos va a dar 3, 20 menos 19 nos va a dar 1, y seguido de eso bajará el siguiente dígito que es el 0. Un número que multiplicado por 65 me vaya a dar 130, ese número va a ser el 2. 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, más 1 que habíamos llevado del 10, nos va a dar 3. Y esto será la resta de 0, 0. Recordemos que si nos da un residuo de 0, esta va a ser una división exacta. ¿Sí? Entonces, el valor de B será igual a 32. O sea, el valor que tiene el cociente. Y esta será tu respuesta para el ejercicio 10. ¿Sí? Según tus alternativas, sería la alternativa. Recuerda que tienes que diferenciar si te van a pedir el multiplicando o el multiplicador. Este es el multiplicando y el segundo término va a ser el multiplicador. ¿Sí? Bueno, así cerramos este tema de operaciones combinadas con multiplicación y división en números enteros. Si tienes alguna duda, puedes repetir el video, aclare esa duda, o me puedes escribir un mensaje por el grupo de WhatsApp que tenemos, y así yo te voy a estar atendiendo la duda. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por tu atención y conmigo será en un próximo video. Hasta luego.